Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Nos volvemos a encontrar y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es El Salvador. Como algunos saben, en los últimos días El Salvador fue tendencia en las redes sociales debido a la decisión de su presidente, Nayib Bukele, de presentarse a la reelección a pesar de que ésta se encuentra prohibida por la Constitución Nacional de este país hermano de América Latina. Pero, ¿quién mejor para describirnos la situación de El Salvador que una persona de allá, un hermano salvadoreño? Por motivos de seguridad no podemos mostrar su cara, pero nos acompaña esta noche Alex, un hermano de El Salvador, que nos va a estar explicando un poco lo que es la situación en este país. Él es estudiante, abocado a las ciencias sociales, así que bueno, esperamos que su mirada resulte clarificadora. ¿Cómo te encontrás, Alex? Buenas noches, me presento. Sí, en efecto, soy Alex y actualmente estudio Ciencias Sociales en la Universidad de El Salvador. Digamos que en esta noche me encuentro más o menos bien, un poco preocupado, la verdad, por la situación que está viviendo el país en torno a la situación sociopolítica, valga la redundancia, y lo que está pasando en estos últimos días. Es totalmente entendible, Alex. La verdad que es preocupante. Se lo ha estado mirando mucho desde afuera y se han hecho las más variadas observaciones. Pero bueno, para comenzar, sin más preámbulos, ¿qué no podés decir sobre lo que está pasando en El Salvador? ¿Qué ha ocurrido? Vale, como contexto, debo decir que debido a toda la situación que se ha venido dando de seguridad, hemos venido durante varios años con estrategias fallidas hasta cierto punto en torno a la seguridad del país, el problema de las pandillas, el problema de la delincuencia. Ahora, llevamos literalmente 5 meses o sobre 6 meses, porque hace poco se aprobó una prórroga en un régimen de excepción en el que se ha coartado el derecho de la libre asociación, el derecho a la libre correspondencia y otros derechos fundamentales como el de la inviolabilidad de la moral. Entonces, aparte de toda esta situación, nos encontramos con una sala de lo constitucional que, impuesta ilegalmente, de hecho, avaló el tema de la reelección, que es literalmente prohibida en aproximadamente 5 o 6 artículos de la misma, y que de hecho el 15 de septiembre el presidente de El Salvador aprovechó la cadena nacional con motivo de celebrar los 201 años de independencia de El Salvador para anunciar su intención de postularse hacia una reelección que ante todas luces es ilegal. Entonces, esa es la situación que vivimos en el país. Una situación de este régimen de excepción en el que incluso se está violando la privacidad de los celulares, que era inviolabilidad de la correspondencia, y se están llevando presos. De hecho, hay un famoso tuitero, por decirlo así, que ya fue detenido por tuitear y criticar el abuso de poder desde el Ejecutivo. Entonces, esa es la situación que se está viviendo actualmente en el país. Sí, la verdad, sumamente preocupante lo que nos está contando Alex. Hablamos de una figura bastante disruptiva en lo que es el continente y que ha dado de qué hablar en los últimos años, que es Nayib Bukele, el actual presidente. ¿Cómo llegó al poder Nayib Bukele, Alex? ¿En qué contexto llegó al poder y qué es lo que ha hecho en estos años? ¿Sufrió El Salvador, como dicen algunos, un retroceso democrático grave? Sí, de hecho, la figura de Nayib Bukele sigue siendo como muy polémica por el hecho de que, o sea, partamos de que es una persona populista. Viene del partido FMLN, el partido tradicionalmente de izquierda en el país, donde fue alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán por un periodo de 3 años. A los siguientes 3 años se postuló para la alcaldía de la capital y la ganó. En el trayecto en el que era alcalde de la capital fue muy crítico de la actuación del Ejecutivo, que era del FMLN también, hasta que llegó el punto en el que el 2017 se tomó la decisión de expulsarlo del partido político por una situación de violencia contra la mujer, en el que agredió a un concejal del mismo partido en la alcaldía, y a partir de ahí, como rebelión, una figura de Twitter, gobernó desde las redes sociales, ha venido tomando cierta relevancia debido a su maquinaria de publicidad, y fue así como en el 2019, luego de postularse en un partido político que he de reconocer fue cancelado de manera ilegal por la misma sala constitucional en ese momento, llegó al punto de postularse en otro partido que ahora es un partido de derechas. O sea, pasó del partido FMLN de izquierda al partido GANA, Gran Alianza por la Unidad Nacional,
que es tradicionalmente el partido de derecha en el país. Se postuló a la presidencia con una retórica anti los antipartidos tradicionales, viendo al FMLN y a Arena, que eran sus rivales políticos, como enemigos directos de la población, y con una apabullante popularidad por ser joven, se ganó la simpatía de los votantes, ganando con el aproximadamente 53% de los votos válidos en esa elección, que representado en el padrón electoral vienen siendo por aproximadamente el 27%. Debo decir estos datos porque en El Salvador el voto no es obligatorio. De hecho, debo decir también que aproximadamente cada elección presidencial se rige por un 45-48% de participación. En esa elección participó el 49%. Ahora, desde que está en la presidencia hasta este momento, vamos a recordar hechos claves como el 9 de febrero de 2020, en el que él, cuando aún no controlaba la Asamblea Legislativa, llamó a sesión plenaria a la Asamblea de manera ilegal, avalándose en una interpretación de la Constitución. Cuando se hizo esta sesión plenaria extraordinaria convocada por él, lo que hizo fue militarizar y coaccionar a los diputados para que le aprobaran un préstamo de la seguridad. Y a partir de ahí ha venido una deriva de un discurso de odio hacia los diputados que en ese momento eran oposición, hasta que llegamos a las elecciones de 2021, donde el partido Nuevas Ideas obtuvo 56 diputados de los 84 curules, y los partidos aliados, que son tradicionalmente de derecha, de Nuevas Ideas alcanzaron 10 diputaciones entre 4 partidos aproximadamente. Entonces, ya con un control absoluto de la Asamblea Legislativa con 66 votos de 84, el día 1 de mayo de 2021 se decide de manera ilegal e inconstitucional, porque hay que reconocer que fue inconstitucional, cortar de tajo al fiscal general de la República por órdenes de la presidencia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto derivó en que desde entonces no tenemos Estado de Derecho, y ha venido una serie de leyes y de problemáticas, que afectan directamente a la población, como es la ley Bitcoin, como es la ley en la que obligan a jubilarse a los jueces mayores de 60 años de tajo, y la ley Alaví, que legaliza la corrupción del Ejecutivo actualmente, y todo con este contexto, con la venida del presidente de la República, hasta que llegamos a este 15 de septiembre, donde ya descaradamente él indica que desea participar por la reelección. La verdad, la figura de Bukele, sí, como bien había señalado, ha levantado voces bastante contrarias, pero también muchas voces a favor en lo que es el continente. Hablamos de una figura populista y también, como nos señalaba Alex, ideológicamente muy complicada de definir. Tuvo orígenes en un partido de izquierda, incluso ligado al socialismo del siglo XXI, al chavismo. Se le rescataron tweets, de hecho, elogiando a figuras como Fidel o Maduro, y al final se termina postulando por un partido de derecha y con una plataforma muy dura para lo que es el combate al crimen, bueno, la defensa del Bitcoin, que le valió apoyos entre los defensores de las criptomonedas. En definitiva, ¿es la popularidad de Bukele tan alta, como dicen las encuestas de opinión, que lo sitúan en un 80%, y los medios internacionales? ¿Es realmente tan alta la popularidad de Bukele y en qué crees que se basa esa popularidad? Vale, para hablar de la popularidad en sí es un poquito difícil, porque si bien es cierto que las encuestas y las casas de opinión son un espejo del momento de la realidad, la popularidad entre la población, porque bueno, yo no es que sea una figura prominente en el país, sino que me manejo en un cantón y manejo con gente rural, gente que viaja en el transporte público. Yo soy usuario del transporte público. He de decir que a partir del 2021, cuando ya Nuevas Ideas tomó el control de la Asamblea Legislativa y de las alcaldías, de tajo incluso, la Asamblea Legislativa le quitó los fondos de gobierno a las alcaldías, porque en Salvador el gobierno tiene que entregar a las alcaldías ciertos fondos para la operación de las mismas. Entonces no ha habido obra municipal, el costo de la vida así ha venido en aumento, la inflación está altísima, hay descontento. Debo decir que hay descontento en la población, aunque el descontento sea menor. Por ejemplo, si una encuesta A nos dice que el actual presidente tiene una aprobación del 85% sobre 100, en la realidad, en el territorio, esa aprobación
ronda aproximadamente los 50-60%, porque, bueno, la mayoría de las casas encuestadoras realizan pruebas de percepción dentro de las plataformas de redes sociales, lo que es Twitter, Facebook, porque incluso la popularidad del presidente en la plataforma de Facebook es altísima, debo reconocerlo, por la misma publicidad, tiene el control de la publicidad estatal y publicita demasiadas obras que no hizo él, pero las publicita como propias. Entonces, Twitter y Facebook son territorios que él domina. Tal vez Twitter más con bots, con troles, como por así decirlo, pero Facebook sí es algo que él controla con popularidad alta, pero dentro de la población de a pie, la popularidad ha ido disminuyendo. Entonces, sí tiene un chance de ganar, debo decirlo, aunque no quiera reconocerlo, porque aunque la popularidad vaya disminuyendo, hay gente que afrontando los problemas siempre le va a votar porque es el presidente cool, por muchos factores. Cool, basado, todos esos términos que se han usado para definirlo. En definitiva, respecto al obstáculo constitucional de la reelección, ¿existe una forma de hacerlo valer? Vos señalabas antes que Bukele tiene chances de ganar, que reúne apoyo y que además tiene cooptadas las instituciones. En ese sentido, estaría prácticamente garantizado el escenario para la reelección, ¿no? No habría forma de evitarlo. Debo de reconocer, sí, muy a mi pesar, que existe un chance muy alto de que ganen las elecciones. Ahora, son elecciones que van a elegir, van a carecer de legitimidad y de reconocimiento internacional, porque como lo repito, la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 75, numeral 4, dicta que pierden sus derechos de ciudadano aquellos que promuevan la reelección o suscriban actas o proclamas que promuevan la reelección. Misma Constitución en el artículo 88 dice que habla de la alternabilidad en el cargo, que debe ser un requisito fundamental. En el artículo 152 habla de que el presidente que haya ejercido en el periodo inmediato anterior al mismo, o sea, al que se pretende aspirar, no puede reelegirse. Incluso blinda para que el actual mandatario no pueda participar, porque el artículo 154 habla de que el periodo presidencial es de 5 años y que sin que la persona que haya ejercido el cargo en esos 5 años pueda seguir un día más. Es decir, que si llega a ganar las elecciones de manera ilegal, haciendo fraude, porque va a ser un fraude, la Constitución dice que es deber de la Asamblea Legislativa desconocer ese mandato y mandata en el artículo 87 al derecho de la insurrección para restablecer el orden constitucional. Hay muchas interpretaciones y hasta muy absurdas de diputados, de jueces, de abogados que a mi parecer, yo no soy abogado, pero la literalidad de la Constitución es clara y hay abogados que incluso han hecho malabares de palabras para tratar de justificar esta reelección que es ilegal. Al momento llegado va a ser irreconocida por una parte de la población que va a ser irreconocida y va a carecer de legitimidad ante la comunidad internacional, así como ya sucede en Nicaragua, así como ya sucedió en Honduras y así como ya sucede en Cuba, en Venezuela, en países autoritarios. O sea, como digo, es un populista que, quieras o no, vas a tener que sortear un escenario difícil dentro de 5 nuevos mandatos si logra ganar la reelección, porque va a carecer de legitimidad, de legalidad y de todo. Muy interesante. Muchas gracias, Alex. De verdad, se agradece tu presencia acá, se agradece tu valentía para expresar estos puntos de vista que son complicados. Tenemos entendido que la situación allá se está complicando. Y para ir cerrando, Alex, te pregunto, ¿considerás que el gobierno de Nayib Bukele es actualmente una dictadura? Vale, tal vez una dictadura como tal sería un término que podría usar, o sea, ya lo uso, porque sí hay represión en cuanto a las opiniones. Como ya dije, ya hay presos políticos, eso tenemos que tenerlo claro. Se ha manejado el término de un régimen autoritario debido a las medidas, porque, por ejemplo, el régimen de excepción que carece de legalidad coarta ciertos derechos y ciertas libertades. Ahora, sí es una dictadura como tal porque ya se vio que y respeta la Constitución, que bloquea todos los poderes, que ya tiene el control de las instituciones judiciales, que ya controla el Tribunal Supremo Electoral incluso y que ya controla la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. O sea, al no haber una institución garante de la justicia, porque el fiscal es un títere de él, los jueces son títeres actualmente, y donde a menudo están deteniendo a personas inocentes, las están juzgando, sí, es una dictadura. No hay otra palabra para describirlo. Muchas gracias, de verdad, Alex, por todo esto. Y bueno, una última cosa, si pudieras
hacer una última reflexión. ¿Qué le dirías a los salvadoreños que nos estén escuchando? ¿Qué le dirías a los que lo miran desde afuera? ¿Qué le dirías al actual gobierno de El Salvador de poder hablarle? Vale, yo sí quisiera decirle a mis compatriotas que sé que la mayoría tal vez no entienda estos términos de constitucional o inconstitucional, porque sí es cierto que hay un defecto en la educación en la que muchas veces no entendemos estos términos. Es ilegal, o sea, lo que va a suceder en el 2024 de buscar la reelección es algo ilegal. No debemos avalarlo, no tenemos por qué votar a una persona que no ha garantizado lo mínimo en el Estado, porque en estos 3 años, o sea, no ha habido avances en salud, no ha habido avances en educación, en seguridad se está brindando una idea de seguridad que no existe, porque no existe aún en las comunidades. Entonces no voten, o sea, no votemos o no apoyemos una causa que no es legal, no se basa en la legalidad, en el respeto a las instituciones, en la justicia. Y yo sé que van a escuchar esto, personas que han sido detenidas arbitrariamente, cuyos familiares han sido detenidos arbitrariamente, que tal vez el coste de la vida, que voy a decirlo, tal vez la inflación no es un problema nacional, pero acá no se ha buscado una solución real y efectiva a lo mismo. Al entrar en un estado tan autoritario, vamos a sufrir peores cosas. O sea, se ha visto el irrespeto, como digo, el debido proceso, y actualmente Bukele lo que está haciendo es jugando con el pueblo, con ustedes como votantes. Lo que está haciendo es usarlos. Al ya tener el control total en un nuevo mandato, los desecha. Ya se vieron ejemplos a los salvadoreños en el exterior, donde decirles que la publicidad no es todo, no lo es todo. Lo que les venden muchas veces es un cuento de hadas que no existe. Si ustedes vienen a El Salvador, van a sentir que todo está más caro, y no puedo aceptar como válida la excusa de que en Estados Unidos, que es donde vive la mayoría, también es igual, porque hay que entender los contextos socioeconómicos de dichos países. Lo que en Estados Unidos se gana en 30 minutos, en El Salvador se gana en un día. Entonces, vivimos a salarios salvadoreños con precios estadounidenses, con precios demasiado altos. Acá hay una situación y una crisis en cuanto a los alimentos, al precio de los alimentos. La infraestructura que les venden es algo que venía en ejecución desde el periodo de gobierno pasado. No ha habido una sola obra que sea 100% realizada en esta gestión. No le crean a la publicidad y al cuento que les venden. Pudiera decirle a la gente del gobierno que va a escuchar este audio que entiendan que están cometiendo varios errores, que endiosar una figura dentro de un partido no es bueno, no está nada bueno, porque eso solo figura y quiere decir que Nuevas Ideas no tiene la capacidad de buscar a un candidato que sepa liderar el proyecto del actual presidente, sino que todo el proyecto de Nuevas Ideas es Nayib Bukele, no hay nadie más, y que solo son sus títeres, o sea, no hay otra palabra, son títeres. Solamente sería esto. Muchísimas gracias, Alex, por todo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos verán. Con esto vamos cerrando esta entrevista de Carta Política. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.